Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles de bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la jornada, que pues les cuento que las acciones estadounidenses estaban operando mixtas durante la jornada. El Dow Jones estaba extendiendo su racha alcista y marcaba un nuevo máximo histórico impulsado por resultados empresariales y el avance de Nvidia, mientras Standard & Poor's 500 perdía fuerza tras alcanzar un nuevo récord intradía y Nasdaq retrocedía por la debilidad de varias tecnológicas. Con este comportamiento, el Standard & Poor's 500 ponía en riesgo una racha de 4 sesiones consecutivas alza, mientras el Dow se encaminaba a su quinto día seguido de ganancias. Es así entonces como hoy el Dow Jones finaliza con una variación positiva de 200 puntos en la sesión de hoy, o un 0,49% hasta los 53.349. Por su parte, el Nasdaq finalizó con una variación negativa, donde retrocedió más de 240 puntos o un 0,83% en 29.487 unidades, y el Standard & Poor's 500 finalizó también con una caída del 0,17% en 7.723, contrario a lo que pasó en la sesión anterior, donde los tres índices finalizaron con nuevos máximos históricos, y hoy vemos entonces que el cierre es de manera mixta. Las acciones de Nvidia subían 4% después de que Elon Musk afirmara durante la presentación de resultados de X-Space que la compañía utilizará exclusivamente procesadores de Nvidia para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial. Musk aseguró que Nvidia tiene la mejor computadora para inteligencia artificial y también dijo que Space será cliente exclusivo de la empresa. Sin embargo, las acciones de esta compañía retrocedían 12% después de publicar su primer informe trimestral como empresa cotizada. La compañía informó que sus gastos de capital se multiplicaron por 6 hasta 18.400 millones de dólares en el segundo trimestre, destinando la mayor parte de esa inversión a proyectos de inteligencia artificial. Otras empresas tecnológicas también presionaban al mercado. Advanced Micro Davis caía 6% tras presentar resultados que apenas superaron las expectativas de los analistas. Y por otra parte, Alphabet perdía 4% luego de anunciar una reorganización de sus divisiones de inteligencia artificial y la salida de su científico jefe, Jeff Dean, después de 27 años en la compañía. Wall Street llegaba a esta jornada tras un martes de fuertes ganancias, en el que el Standard & Poor's 500 cerró por primera vez sobre los 7.700 puntos. El Dow Jones registró otro máximo histórico. El optimismo también continuaba respaldado por las expectativas de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz, factor que ha reducido la presión sobre los mercados en los últimos días. En el mercado petrolero, los precios se mantenían estables tras el descenso del martes, y el crudo WTI para entregar en septiembre cotizaba ligeramente por debajo de los $74 por barril, mientras que el Brent para octubre negociaba alrededor de los $79 por barril. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia en su principal índice, el Colca, finalizó con una variación negativa del 1,26% en 2.344 puntos. Y pues las acciones que influyeron dentro de este resultado fueron Fabricato, Cibest, ISA, Grupo Argos y Grupo Aval de la Acción Diferencial, que fueron algunas de las acciones que cerraron en negativo la sesión, siendo Fabricato la que lideró las acciones a la baja en 6,41%, seguido de Cibest, que retrocedió 4,16%, ISA bajó 3,59% y Grupo Argos descendió 2,26%. Por su parte, acciones como Mineros, Cementos Argos de la Acción Preferencial, Cementos Argos de la Acción Ordinaria, Banco de Occidente y Grupo Aval fueron algunas de las acciones en finalizar la sesión en positivo, siendo Mineros la que más ganó en la sesión, 5,20%. En noticias del mercado colombiano, la Bolsa de Valores de Colombia planteó al nuevo gobierno la posibilidad de aumentar el capital flotante de Ecopetrol hasta el 20% frente al nivel actual, cercano al 11%, con el objetivo de fortalecer la liquidez de la acción y facilitar el acceso a recursos para financiar proyectos productivos. Según el gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo Montoya, el marco legal ya permite ampliar la participación accionaria en circulación hasta ese límite. Restrepo explicó
que si el capital flotante supera el 15%, la acción de Ecopetrol podría reingresar al índice de mercados emergentes del MSCI, lo que tendría un efecto positivo sobre su visibilidad y comportamiento en el mercado. Añadió que si bien un precio elevado de la acción favorecería una mayor capitalización de recursos para la nación, también es posible evaluar una mayor colocación de acciones en escenarios de precios bajos, siempre que la rentabilidad de la compañía se fortalezca con los activos y proyectos financiados. Por otra parte, les cuento que la Superintendencia de Sociedades inadmitió la solicitud de apertura del proceso de liquidación judicial de Carvajal Pulpa y Papel, es decir, Propal, y otorgó a la compañía un plazo de 5 días para completar la información del inventario de activos y pasivos, advirtiendo que de no hacerlo, la petición sería rechazada. La empresa, que reporta pasivos por 771.712 millones de pesos, radicó la solicitud del pasado 31 de julio en medio de una crisis financiera que podría poner en riesgo cerca de 550 empleos. La autoridad solicitó presentar el inventario detallado de activos y pasivos suscrito por el representante legal, el coordinador fiscal, el revisor fiscal, incluyendo rubros como efectivo, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, activos por derechos de uso, pasivos por arrendamiento y beneficios a los empleados. Propal, filial de la organización Carvajal, atribuyó su deterioro financiero a los bajos precios de las importaciones de papel, la revaluación del peso y el aumento de los costos. La compañía registró pérdidas por 23.088 millones de pesos en el 2025 y activos por 952.970 millones y ventas por 475.000 millones de pesos, y aseguró que la liquidación de Propal no afectará el cumplimiento de las obligaciones de Carvajal, incluidos los bonos emitidos en el 2019. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que es el IPSA, que hoy finaliza con una variación positiva del 1,61% por encima de los 11.100 puntos, hoy por un valor específico de 11.173. En las sesiones pasadas, recordemos que se encontraba por debajo de ese valor, recordando claramente este índice se rige mucho por el comportamiento internacional. Ayer fue una buena jornada para el IPSA, una buena jornada para Wall Street, lo que tradujo en comportamiento positivo para el IPSA, aparte pues de esos resultados financieros también tienen buena repercusión en parte de su resultado. Así las cosas, les cuento que por parte de las acciones, la TAM, primer título en avanzar la sesión de hoy, a pesar de los resultados financieros donde la utilidad reportó pérdida. Sin embargo, hoy cerró de manera positiva 3,65%, seguido de Mallplaza, también recientemente publicó resultados financieros y finalizó con una variación positiva del 3,34%, Quinco avanzó 3,21%, Embotellado Andina subió 2,99% y Engie Energía Chile avanzó 2,54%. Por su parte, acciones como por ejemplo empresas CPC, Enel Américas, Viña, Concha y Toro y Sencomols registraron comportamiento negativo en la sesión. Recuerde que Viña y Concha y Toro también recientemente reportó resultados financieros donde obtuvo pérdidas. CMPC bajó 0,95%, en el Américas retrocedió 0,74%, Viña y Concha y Toro bajó 0,58% y Sencomols descendió 0,20%, aunque las acciones terminaron de manera negativa, no hicieron por valores superiores al 1%, que no tuvo mayor repercusión dentro del resultado el día de hoy. Y hablando de resultados financieros, Mallplaza registró una utilidad neta atribuible a la controladora de 319.000 millones de pesos chilenos o 338 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, lo que representó una caída del 35,1% frente al mismo periodo del año anterior. La compañía atribuyó el descenso principalmente a una menor revalorización de sus propiedades de inversión y al impacto contable del aumento de la unidad de fomento sobre la deuda. Solo en el segundo trimestre la utilidad creció 44,4% hasta los 234.000 millones de pesos chilenos o 248 millones de dólares. Pese a la reducción en las ganancias, el negocio operacional mantuvo un desempeño positivo. Los ingresos del semestre crecieron 7,4% y pues mientras que el EBITDA aumentó 9,6% en la sesión. Las ventas de los comercios presentes en sus centros comerciales avanzaron 6,7% hasta los 1.828 millones de dólares y el indicador de arriendo por tienda equivalente
subió 5,55%. Mallplaza también informó que ya tiene un comprometido más del 50% de su plan de inversiones por $100 millones a 2028 destinado a ampliaciones en modelaciones en Chile y Perú. De otro lado, y siguiendo con resultados corporativos, el turno fue para la compañía de Cervecerías Unidas, que también reportó una pérdida neta de 20.712 millones de pesos chilenos o $22 millones en el segundo trimestre del 2026, lo que representó un deterioro del 84,6% frente a las pérdidas de 11.218 millones de pesos chilenos, equivalentes a $12 millones registradas un año antes. La compañía atribuyó el resultado a un mayor impacto de la inflación en sus resultados no operacionales, a las dificultades en sus operaciones en Bolivia y a la contracción del negocio de vinos. Pese a las mayores pérdidas, los ingresos consolidados aumentan un 4,8% hasta los 607.801 millones de pesos chilenos, equivalentes a $643 millones, mientras que el ITA creció 59,4% hasta los $33 millones, impulsado principalmente por el desempeño de las operaciones en Chile, y el negocio de vinos, en cambio, registró una caída del 14,1% en sus ingresos y un retroceso del 57,6% en su EBITDA, afectado por la menor demanda en los mercados local y de exportación, así como por la apreciación del peso chileno frente al dólar. El cierre del primer semestre, la utilidad acumulada de la compañía de Cervecerías Unidas descendió 28,8% y hasta los $35 millones. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó con una caída del 1,08%, con un avance en la sesión de hoy de 1,08% hasta los 59.417 puntos. En términos generales, a pesar de que Colombia presentó unas variaciones negativas y en cambio Santiago de Chile y la Bolsa de Valores de Lima tuvieron avances superiores al 1%, NUAM finalizó de manera positiva con un avance del 1,35% en la sesión. Vamos a observar dentro de las acciones las que influyeron dentro de su comportamiento, y el primer título en avanzar la sesión de hoy dentro de la Bolsa de Valores de Lima es Silver Mountain Resources, que tuvo un avance del 6,61%. Panoro Minerals aumentó 4,42%, Corporación Aceros Arequipa subió 4,10% y Compañía de Minas Buenaventura también ganó en la sesión 3%. En contraste, Unión de Cervecerías Peruanas, Bacchus, PPX Mining Corp, NEC Resources Perú y la empresa agroindustria Pomalca finalizaron con retrocesos la sesión, siendo la Unión de Cervecerías Peruanas Bacchus la que más perdió, 2,89% en la sesión. En noticias del mercado chileno les cuento: Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindale anunciaron un plan de inversión de $1.000 millones para los próximos 5 años, destinado a fortalecer sus operaciones industriales, comerciales y logísticas en el país. El programa incluye la modernización y ampliación de la planta de producción, la incorporación de nueva maquinaria, el fortalecimiento de la red de distribución y la expansión del uso de envases retornables, en un contexto de mayores expectativas para la inversión privada tras el cambio de gobierno. El anuncio fue realizado durante una visita de la presidenta Keiko Fujimori a la planta de Pucusana, donde las compañías también presentaron medidas de apoyo ante un eventual impacto del fenómeno del Niño Costero, entre ellas las entregas de 2 millones de litros de agua y 150.000 plantas fabricadas con botellas PET recicladas. Además, informaron los avances del esquema Pucusana, un proyecto de obras por impuestos con una inversión de $81 millones destinado a dotar de agua potable y alcantarillado a más de 31.000 habitantes, el cual se encuentra en la etapa de elaboración del expediente técnico antes del inicio de su construcción. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas. Es así como lo hizo, con una variación positiva del 0,32% en 5.154 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron la sesión de manera
positiva. El financiero, que es del sector bancario, aumentó 0,39%, mientras que el industrial, que es del sector manufacturero, también avanzó en la sesión 0,03%. En otras noticias del mercado venezolano les cuento que Oil and Natural Gas Corp espera firmar en los próximos días nuevos acuerdos con Venezuela para operar 2 bloques petroleros bajo el nuevo régimen de hidrocarburos del país. La compañía india, a través de su filial ONGC Videsh, posee el 40% del campo de Cristóbal y junto con otras empresas indias una participación del 18% en el proyecto Carabobo 1. Según su director financiero, Anupam Agrao, la nueva legislación venezolana ofrece incentivos adicionales y permite a la empresa retomar sus operaciones sin las restricciones que imponía el riesgo de las sanciones. El ejecutivo indicó que la compañía espera firmar los nuevos acuerdos en el corto plazo y asumir la operación de algunos proyectos actualmente administrados por PDVSA, aprovechando su experiencia en campos con geología similar en India. Adicionalmente, la empresa informó que en diciembre recuperó su participación del 20% en el proyecto ruso Sakhalin 1, lo que duplicó su aporte trimestral de ingresos hasta 10.000 millones de rupias o 105 millones de dólares. La empresa mantuvo esa participación tras acordar el pago de sus obligaciones al fondo de abandono del proyecto en rublos, utilizando dividendos congelados en Rusia. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 3 de agosto de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, el cual la cifra más relevante a comentar es el IMASEC del mes de junio, que fue publicado hoy en la mañana por el Banco Central. El sexto mes del año mostró un crecimiento en nuestra economía del 2,4%, superando las expectativas del mercado, que estaban situadas en esperar un crecimiento entre el 1,8 al 2% durante el sexto mes del año. Si bien puntualmente es una buena cifra, si analizamos el comportamiento de crecimiento de nuestra economía durante los últimos meses, aún se encuentra muy por debajo de nuestro potencial de crecimiento y las proyecciones para 2026 indican que la economía local crecería en torno al 1,5%, muy por debajo de su potencial. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, una noticia positiva que sin embargo no representa, principalmente por lo aislada de la cifra, presiones inflacionarias, por lo cual este IMASEC viene a fortalecer nuestro escenario base de estrategias de inversión, en el cual, ante el muy acotado crecimiento económico consolidado junto con mediciones de inflación que eventualmente durante los últimos 3 meses, abril y mayo, estuvieron por debajo de las estimaciones del mercado en cuanto a crecimiento mensual, y en junio el IPC no mostró variaciones, seguimos viendo como un escenario bastante viable que, ante una normalización del precio del petróleo producto de avance en el desescalamiento del conflicto armado en Oriente Medio, la inflación local muestre señales de convergencia a la meta del Banco Central en esta materia antes de lo que el mercado espera, lo cual hacia 2026, principio de 2027, abriría espacio para que el Banco Central realice al menos un recorte en la tasa de política monetaria, factor alcista para instrumentos de renta fija local, renta variable local y una acción de estímulo para la economía como un todo. Respecto al calendario de noticias de Estados Unidos, tenemos por delante una semana relevante, enfocada principalmente en cifras macroeconómicas relacionadas con el sector laboral de Estados Unidos. Mañana martes conoceremos encuestas de ofertas de empleo. El día miércoles cambian el empleo agrícola ADP, enfocado principalmente en la creación de empleo privado. Índice de gerentes de compra del sector de servicios, que representa 2/3 de la economía norteamericana. Y la cifra más relevante de la semana, sin lugar a dudas, será el día viernes, con el reporte laboral del mes de julio, ingresos medios por hora, creación de empleo agrícola y tasa de desempleo. Otro foco relevante en la economía norteamericana es la continuación de la temporada de entrega de resultados de las empresas estadounidenses respecto a su ejercicio durante el segundo trimestre de 2026. Hasta el día viernes pasado, de las compañías que han reportado sus resultados, más del 85% ha reportado ganancias por acción superiores a las estimaciones del mercado, por sobre el promedio de los últimos 5 años, que estaba en el 78%, y en los últimos 10 años, que estaba en el 76%. El margen de utilidad neto de S&P 500 alcanza un 15,7%, su nivel más alto en más de
15 años. Dentro de lo más relevante hasta el momento destaca el aumento trimestral de ingresos de Amazon junto con sólidos resultados de Microsoft dentro de las noticias positivas. Por un lado, por otro, dentro de los factores de preocupación, los decepcionantes anuncios de Apple y Meta Platforms en variables relevantes. La gran preocupación del mercado respecto a las empresas norteamericanas tiene que ver principalmente con la fuerte inversión que están llevando a cabo en desarrollo de inteligencia artificial y si eventualmente esos recursos destinados a ese desarrollo en el futuro tendrán retornos positivos o no. Por último, respecto a la guerra en Oriente Medio, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció un cese de los ataques norteamericanos a Irán para dar espacio a nuevas negociaciones. Noticias que el mercado asume de buena manera. Por ejemplo, hoy el petróleo Brent cotiza en $84 por barril, cayendo un 4.32%, y lo que es más relevante, marca un retroceso durante los últimos 3 meses del 26.7%. También hoy tenemos a los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos en terreno positivo. Dow Jones avanza un 1.19%, S&P 500 un 0.63% y Nasdaq un 0.67%. Lo ocurrido en los acontecimientos respecto a la guerra está dentro del escenario que en Upside Capital mantenemos como base respecto a ese evento, dado que si bien el camino de desescalamiento de la guerra ha tenido complicaciones y retroceso, como fueron los enfrentamientos durante la última semana entre las partes, dado lo negativo de los efectos de esta guerra, principalmente el alza del petróleo y la presión inflacionaria en el mundo, nos hacen sostener que en el mediano plazo lo que debiese ocurrir es avances de ese escalamiento en el conflicto, por ende normalización del precio del petróleo, que ya ha cotizado incluso por debajo de $73 durante el último mes, precio de referencia en el que el petróleo cotizaba antes de que la guerra comenzara, y por ende también el menor impacto de eventuales presiones inflacionarias y la menor ocurrencia de estas para Estados Unidos y el mundo. Desde un punto de vista fundamental, sostenemos que lo anterior podría dar paso a eventuales alzas en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, pero bastante acotadas, de no más de 1 o 2 alzas de 25 puntos base en la tasa de política monetaria. Las expectativas del mercado al día de hoy se encuentran de la siguiente manera: en diciembre de 2026 hay un 56% de probabilidades de que ocurra solamente un alza de tasa de política monetaria, y a octubre de 2027 prácticamente el 75% de las probabilidades están en no más de 2 alzas de tasa de política monetaria. Este es un factor relevante dado que estadísticamente hablando, mientras no se ejecuten 4 alzas de política monetaria, es decir, 100 puntos base en un periodo de 12 meses, estos pequeños ciclos de ajuste a la alza de la tasa de política monetaria no es un factor bajista para el rendimiento de los mercados bursátiles. Por ende, renta variable norteamericana y renta variable extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos diversificados. Vamos con la revisión de fondos mutuos que forman parte de la recomendación de Upside Capital mediante las administradoras con las cuales Upside Capital cuenta con una alianza estratégica. Analizamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión recomendadas a nuestros clientes. Vamos a renta fija local, fondo base de la estrategia, cartera diversificada de renta fija, fondo deuda flexible, avanza un 5.2% durante los últimos 12 meses, fondos que complementan la estrategia, deuda a mediano plazo, avanza un 5.15%, deuda a mediano plazo UF un 5.22% y progresión deuda a largo plazo un 5.51%, todos muy por sobre money market, tomándolo como referencia del mundo de depósitos a plazo, específicamente el fondo Visión Money Market de Principal AGF, que marca solamente un retorno en los últimos 12 meses del 3.52%. Esperamos que el escenario que hemos mencionado en nuestra visión base de estrategias de inversión continúe el proceso de consolidación y con eso un eventual aumento en los retornos para los inversionistas en la parte de renta fija local. El IPSA continúa tratando de superar 11.000 puntos, cotiza en 10.985 puntos con una pequeña caída hoy del 0.28%, mantiene un retorno durante 2026 del 4.8% y un retorno durante los últimos 12 meses del 33.81%. Acciones locales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión, con factores alcistas, entre ellos una esperada recuperación de la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Para incorporar acciones locales mediante fondos diversificados a las estrategias de nuestros clientes, nuestra recomendación en Principal AGF, capitales, acciones chilenas, fondo mutuo que mantiene un retorno del 30.41% durante los últimos 12 meses. Dólar peso en línea con esta etapa de menor tensión en Oriente Medio, abre con un salto bajista respecto al precio de cierre del día viernes, que estuvo prácticamente en 930, abre hoy en 924,70, alejándose de los máximos recientes prácticamente en 950 pesos. A medida que este escenario continúe consolidándose, nos referimos por supuesto a menor tensión geopolítica en Oriente Medio y por ende caídas en el precio del petróleo. Veremos a la paridad dólar peso tener como objetivo en primera instancia 913 y luego en el mediano plazo
880 pesos. Por último, renta variable extranjera, como decíamos, norteamericana y diversificada, continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de carteras balanceadas de Principal AGF, específicamente a través del Fondo Gestión Activa Arriesgado, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 13.71%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tenga una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.